Bueno, vieron que yo tengo este tic de docente, que siempre necesito tener una definición. Bueno, me puse a pensar en el título, ¿no? O sea, entre la polarización y la intolerancia, y dije, bueno, voy a buscar el concepto de polarización. Vieron que a mí me gustan las definiciones, ¿no? Y bueno, en política, porque también polarización hay en la química, la física y demás. La polarización es un fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. De cada una de estas cosas busqué ejemplos. En el caso bueno, globalizadores, nacionalistas o soberanistas. Y también se refiere a las facciones extremas que se dan dentro de un mismo partido político, ¿sí? Lo que pasó, por ejemplo, con el PRO, que una facción, bueno, no sé, para los que el PRO es para los que están de otro país, el PRO es el partido que lideraba Mauricio Macri, el anterior, el presidente hasta el 2019. 2019 o 2000, no, 2021, no me acuerdo ya, 2021. Bueno, la polarización que existe, que hizo que inclusive una fracción de este PRO se fuera con el actual presidente, con otro partido político como es la Libertad Avanza. O sea, hay dentro de un mismo partido puede haber estas facciones. Por eso se llaman facciones polarizadas, o sea, opuestas las ideas unos de las otras. ¿Y por qué? Yo después de esto me puse a pensar, ¿por qué la política, por qué la política se ha vuelto tan polarizada, ¿no? Y bueno, me puse a pensar en los orígenes de las personas, ¿no? O sea, los orígenes religiosos, los orígenes culturales. Dentro de una población, dentro de una población, todos, o sea, tanto los culturales, los étnicos, y los religiosos, influyen para que surja cierta polarización. Después me puse a pensar cuáles podían ser las causas y bueno, me puse a pensar lo que pasa, por ejemplo, cuando empiezo por esto de la decadencia urbana, porque por cosas que pasaron en Argentina en estos días, mucha gente durmiendo en la calle de Buenos Aires, fotos que han sacado y que hemos no sé si ustedes o si lo hemos dicho el sábado, que estuvimos comentando acerca de la gente que estaba durmiendo en pleno centro de Buenos Aires, y bueno, después el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que los levantó a todos y no se sabe nunca a dónde los lleva, ¿no? Hay un deterioro de esta... Hay un deterioro de no solo de la gente, que cada vez hay más gente viviendo en la calle, sino que hay un deterioro de la infraestructura también. O sea, las plazas que se dejan de cuidar, los lugares públicos, parques, los edificios que se vienen abajo, porque edificios, calles que no arreglan, porque hay un factor económico muy, muy importante que hace que no se invierta en este tipo de problemas, ¿no? Y esto también es causado porque hay también hay un éxodo por ejemplo, de las ciudades grandes, hay un éxodo porque, por ejemplo, la desindustrialización produce que la gente se vaya a otros lugares y quedan zonas de las ciudades abandonadas, por lo cual no vive gente, no se arregla nada, todo se va destruyendo. Esto pasa en un montón de ciudades del mundo, ¿no? Yo di el caso de Buenos Aires porque es lo más cercano. Hay zonas de la ciudad de Buenos Aires que se caen a pedazos. Solamente se muestra para el turismo todo lo que es la parte céntrica y la parte histórica. No se muestra en otros lugares. Digo, para la gente que no vive en Argentina, que ha venido quizás a Argentina y ha visto que realmente es una ciudad muy bonita, pero bueno, te muestra solamente esa parte. Como pasa en otros lugares del mundo. Yo tuve la suerte de viajar por diferentes lugares del mundo
Y realmente lo que hice fue irme a las afueras para ver que no solamente la parte que te muestran las postales, sino también esta parte de decadencia urbana que existe en todos lados. Que generalmente los factores económicos son totalmente coadyuvantes. Bueno, después otra de las causas que para el tema de la polarización es cuando existe la conmoción civil. ¿Qué es la conmoción civil? Es cualquier levantamiento violento por parte de un grupo de personas que actúan con un propósito común. Me puse a pensar ejemplos en el gobierno anterior, cuando, por ejemplo, no sé, se daban las manifestaciones antivacunas, se juntaban todos en el obelisco. No es que yo sea específico, yo estoy haciendo un análisis, no quiere decir que yo esté de acuerdo con los antivacunas o esté a favor de los antivacunas. Yo estoy diciendo las cuestiones de conmoción civil que ocurrieron. Otra de las cosas es cuando, por ejemplo, también colgaban, muchos de los que están ahora en el gobierno, colgaban bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada, que es la casa de gobierno en Argentina, con caras de diferentes políticos que en ese momento estaban en el gobierno, ¿no? Y después, volviendo, traté de hacer tres ítems. Lo que está pasando actualmente, que lo comentó Marcelo ayer o antes de ayer, yo lo escuché hoy a la mañana, en realidad por eso no sé bien qué día fue, el tema de los streamers que van a manifestaciones de la oposición política y terminan violentados. O sea, error de uno y error de otros, ¿sí? Error es como ir a meterse la boca del lobo para que te peguen a propósito y después ponerte como víctima. Pero también está ese lobo que se tendría que haber, viste, calmado y decir, no, mira, esto no es o sea, este no es un lugar para vos o no, o quédate a escuchar, pero no, o sea, no insufles los ánimos, digamos, ¿no? Bueno, y después otro de los ítems que me puse a pensar es la creciente desintegración social que hay. O sea, hay una ruptura entre las relaciones de los individuos y la sociedad. ¿Y esto por qué pasa? Hay una diferenciación histórica entre pobres y ricos, ¿sí? Donde los pobres son menos que para muchos ricos, no digo para todos, pero para muchas personas de mejor poder adquisitivo son menos que cucarachas o esclavos a los que podemos utilizar. No es la cuestión de todos, pero bueno, muchas veces es así. Y también otro ejemplo es las diferencias de ideas políticas, donde yo soy el que tengo razón y el otro lo que dice, no puedo aceptar lo que el otro dice. Aceptar o no, aceptar que tiene otra opinión, ¿sí? No quiere decir que yo acepte, acepto que no todos pensamos igual. Y después, una de las cosas que, como docente, que me parece muy interesante, es las diferencias educativas. Las diferencias educativas que hacen que muchas personas no logren llegar a entender ciertos conceptos y ahí hay una desintegración social donde digamos, el individuo queda aislado de ciertos temas o de ciertos lugares, ciertos espacios. Después me puse a pensar también por qué esa polarización fuerte o intensa debilita la democracia, ¿no? ¿Por qué la debilita? Entonces me pensé, hay democracias sanas, en algún lugar debe haber, donde los grupos opuestos se sientan o sea, tratan al otro como un adversario político, ¿sí? Con los que tiene que competir y que a veces tiene que negociar, ¿sí? Pero son adversarios políticos, no son el enemigo. Bien. Y después las democracias polarizadas, que somos Argentina, por ejemplo, no es solamente en este gobierno, lo teníamos también presente en el gobierno anterior. Las sociedades se dividen como, yo me acordaba mucho que había estudiado en cultura contemporánea en la facultad, en tribus. Son tribus políticas, ¿no? Hay dos bandos, uno somos nosotros y son ellos, ¿no?
Cada bando ve al otro como totalmente ajeno, ¿no? Lo ve con desconfianza, lo ve con un sesgo y con un sesgo que hace que no pueda ser imparcial, que sea totalmente parcial con lo que cada grupo piensa. Si ellos, en este caso, si ellos ganan, yo pierdo. No es que yo acompaño, yo pierdo. Me pongo en ese, esos grupos se ponen en ese lugar cuando hay una polarización. Y después, si no, empiezan con el tema de que son una amenaza para la nación, una amenaza para la forma de vida, o también esta amenaza que sienten los grupos ajenos con respecto al grupo propio, hacen que hasta permitan que su propio gobernante tenga sesgos autoritarios, cosas que no están bien con la democracia, con tal de que se mantenga en el poder y que el otro grupo no gane. Llegan a esos extremos, no importa qué hacen, mientras no sean, acá lo que pasa con los libertarios y con la oposición, ¿no? No importa lo que hagan, yo tengo esperanza de que todo va a mejorar, que Milei va a llegar a un lugar maravilloso, hay que tener paciencia, hay que sacrificarse y hay que dejar que ese gobernante haga lo que se le canta, ya sabemos qué. Bien, con tal de que se mantenga en el poder y que el otro grupo no llegue al poder, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y por otro lado, el otro grupo, que no es el gobernante, puede llegar a utilizar medios antidemocráticos para sacar a ese gobernante del poder. Esa es la otra, digamos, que haría el otro grupo, ¿no? Bueno, después estuve también pensando qué factores influyen en esta, además de lo que ya nombré, otros factores que influyen en la polarización. Y me puse a pensar en los políticos. Las divisiones que los políticos mismos favorecen e incitan para lograr su propia agenda. Esto lo vemos completamente con lo que nos está pasando en este momento en Argentina. Dan vuelta y dicen lo que la gente quiere escuchar. Son muy hábiles para estudiar ese tipo de cosas y dicen, no importa si después no lo hacen, pero lo dicen. ¿Sí? Dicen tal cosa solamente para lograr su agenda. Hace un año pensábamos que Milei iba a durar 3 meses. Y bueno, ya lo vemos, un año y va a seguir, lamentablemente. Y después también pasa, que esto también lo escuchaba Marcelo que decía, que nos han apretado tanto económicamente, tanto en este último año, y la gente sale solamente cuando Milei habla en contra de la agenda woke. O sea, una agenda total y absolutamente impuesta, pero que hace que la gente reaccione a eso. No reaccionó a que la leche sale 5 veces más, a que el colectivo aumentó el 600%, a que el sueldo nos aumentaron con suerte el 30%. A eso no salió, pero sale ante estas cosas que no son las fundamentales. ¿Sí? Bien. Después, otra de las cosas es cómo reacciona la oposición. ¿Cómo reacciona la oposición de esto? Ya estando, digamos, el grupo, digamos, en el gobierno, ¿no? El grupo, el otro. Si responden a las provocaciones con lenguajes o acciones agresivas, lo vemos perfectamente en nuestro presidente, ya ha tenido varias denuncias, inclusive denuncias a nivel mundial con respecto a eso, ya no es tan bien visto en muchos lugares del mundo, aunque en la mayoría sí, porque no viven en Argentina. Vengan a vivir a Argentina y después se dan cuenta. A mí me da risa cuando hablan desde lugares ignotos sin saber lo que es vivir en Argentina con este hombre energúmeno como presidente de la nación.
Ante eso, se puede consolidar esta polarización haciendo el ojo por ojo, ¿no? Y me acordaba mucho de mis compañeros que han estado contentos con la nueva presidencia de Estados Unidos, diciendo, jaja, ahora la agenda, ahora van a saber lo que es, ahora. ¿Es una forma? Es forma. Es el ojo por ojo. Es ojo por ojo. O por ejemplo, también leía en un grupo que decían que a los traidores los vamos a matar. O sea, es una forma total y absolutamente violenta y de no resolver las cosas. Y así vemos, ¿se acuerdan cuando hablamos de todo lo que pasaba con el tema de la violencia? Todos los días tenemos un caso. Y me contaba mi vecina que un señor no podía estacionar, entonces el camión le estaba tocando bocina, se fue más adelante, ¿qué hizo? Estacionó donde estaba la rampa, y esta señora que tiene problemas de movilidad, ella baja por la rampa con el changuito. Entonces le hizo notar, recién el camión te dijo tal cosa y vos ahora estás haciendo lo mismo, pues yo tengo que bajar por acá. El tipo le gritó de todo, gratuitamente, y pasa esto, hay esta cuestión de los vamos a matar, si son jajaja, ahora qué van a hacer, porque se terminó la agenda woke, entonces ahora todos van a saber lo que es, o sea, la revancha, el ojo por ojo, eso es. Y después, bueno, me estuve pensando la cuestión más positiva, porque si no, Ivonne, que siempre dice que terminamos con lo más negativo, me puse a pensar, que si se reacciona con un mensaje más positivo, democratizante, se puede lograr alguna base para despolarizar. Quizás es muy utópico lo mío, pero bueno. Y después, o como último ítem, otros obstáculos que vi es en el caso de cuando se polariza en debates no resueltos. Debates que muchas veces son de vieja data, ¿no? Y que es probable que la polarización en ese caso resulte duradera y muy dañina. Ahí encontré un solo ejemplo, ahí había más, pero no tuve tiempo de seguir escribiendo, el concepto de identidad nacional y de los derechos de ciudadanía. ¿Quiénes son los ciudadanos legítimos? ¿Y quiénes no? ¿Y quién dice? Pasa mucho con el tema de la inmigración, que se sigue considerando que la persona, o sea, se hace ciudadano, pero que, por ejemplo, sus hijos siguen siendo de la nacionalidad anterior, porque el tema del derecho de sangre, el derecho de suelo, de haber nacido acá. Nosotros como argentinos hemos armado nuestro país en base a la inmigración. O sea, no tenemos los mismos problemas que tiene el norte occidental. No tenemos esos problemas. Entonces, dejemos de ponernos muchas veces en esa situación de si tienen derecho o no tienen derecho. Viven en Argentina, se hicieron ciudadanos. Yo creo que nosotros, que somos un país de 50 millones de habitantes y tenemos un país vastísimo, necesitamos que venga gente, no que la gente se vaya. Así que dejamos de decir, no, no puede ir a la universidad porque es hijo de, no puede porque ponen todo tipo de trabas a los inmigrantes. Bueno, por ahora nada más.